Desvendar las capas del apego es abrir espacio para la plenitud del ser. La verdadera libertad reside en el vacío que todo contiene. ¿Sientes el peso de aquello que llevas, aunque no sea visible? Esa mochila invisible, cargada de expectativas, de recuerdos que no sueltas, de la necesidad de controlar cada resultado. Nos aferramos a identidades que creemos nuestras, a personas que pensamos poseer, a logros que definen nuestro valor. Este apego sutil, casi imperceptible, nos encadena. Es la búsqueda incesante de algo que nos complete, de un yo fijo en un mundo de constante cambio. Y así nos sentimos solos, desconectados, a la deriva, como una balsa sin ancla que lucha contra una corriente que no entiende. En esta travesía, el vacío existencial se hace palpable. La mente no cesa de proyectar futuros ansiados o revivir pasados dolorosos, y la auténtica esencia de nuestro ser se diluye entre las máscaras. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera liberación no se encuentra en acumular más, sino en soltar lo que crees que te define? Imagina la ligereza de una nube, que viaja sin rumbo fijo, sin aferrarse a ninguna forma, dejándose llevar por el viento, siempre transformándose, pero siempre siendo ella misma. Así también nuestra alma está llamada a fluir, a danzar sin cadenas. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino ancestral, una senda de sabiduría que nos invita a desaprender el arte de retener para abrazar la danza del desapego, encontrando la paz inquebrantable que ya habita en tu interior. Prepárate para descubrir cómo la liberación de lo que te ata puede abrir las puertas a una plenitud que hoy apenas puedes concebir. Antes de continuar, coloca tu mano sobre tu corazón. Respira profundamente 3 veces y repite conmigo: soy libre en mi esencia. El apego se disuelve en el flujo del Tao. Haz esto porque tu intención consciente es el ancla que transforma palabras en realidad palpable. Comenta: ahora liberación, para comenzar a sentir la ligereza y recibir la guía para el verdadero despertar. Quien comenta, inicia su camino hacia una paz inquebrantable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sientes una inquietud persistente? ¿Por qué la búsqueda de estabilidad a menudo te lleva a una mayor ansiedad? El problema que abordamos hoy es el de los múltiples hilos invisibles que nos atan, los apegos. Desde la perspectiva taoísta, el apego no es solo una inclinación, sino una resistencia al flujo natural de la existencia. Es como intentar detener la corriente de un río con las manos. ¿No crees que es agotador? Observa tu día a día. ¿Te aferras a la idea de quién debes ser según las expectativas de otros? ¿A esa imagen perfecta que proyectas en el trabajo o en tus relaciones? Este es el apego a la identidad, una máscara que, lejos de protegerte, te asfixia. O quizás te has atado a ciertos resultados, la necesidad de que un proyecto salga de una forma específica, de que una relación se desarrolle como lo planeaste, de que tus bienes materiales te brinden una felicidad permanente. Cuando esto ocurre, tu paz se convierte en rehén de factores externos. E incluso, ¿qué decir del apego a las personas? Amamos, sí, pero a menudo confundimos el amor con la posesión, la preocupación con el control, generando cadenas emocionales que pesan tanto en el otro como en nosotros. Estas son las formas en que nos construimos prisiones invisibles, ladrillo a ladrillo, creyendo que son hogares. La sabiduría taoísta nos invita a ver estos apegos no como defectos morales, sino como manifestaciones de una profunda incomprensión de la naturaleza impermanente de todo. Lao Tse, el viejo maestro, nos enseñaba que la forma más suave y débil es la que vence a la más dura y fuerte.
Es el agua que no se aferra a su forma, sino que se adapta a cualquier recipiente, y aún así es capaz de erosionar la montaña más sólida. Nosotros, en nuestra resistencia, nos volvemos rígidos, como la roca. La fragilidad del bambú que se dobla con el viento y no se rompe es una lección más poderosa que la inflexibilidad del roble que se quiebra en la tormenta. Imagina un viejo maestro taoísta que vivía en una humilde cabaña junto a un río. Un día, una tormenta feroz azotó la región y el río comenzó a desbordarse. Los aldeanos, preocupados, le aconsejaron al maestro que se aferrara a sus pocas posesiones para que no se las llevara la corriente. El maestro sonrió con serenidad y dijo: «Si yo me aferro a mis cosas me arrastrarán con ellas, pero si yo suelto puedo fluir». Y así, mientras el río crecía, él simplemente dejó que el agua se llevara lo que debía llevarse, permaneciendo en su centro, flotando con la corriente hasta que la tormenta pasó. Cuando el agua bajó, el maestro, ligero y sin cargas, reconstruyó lo esencial, sin lamentar lo perdido. La moral de esta historia es profunda y simple a la vez. Nuestra verdadera seguridad no reside en lo que poseemos o en lo que controlamos, sino en nuestra capacidad de soltar, de fluir con los ciclos de la vida. Así como el maestro no se aferró a su cabaña ni a sus vasijas, nosotros podemos aprender a no aferrarnos a nuestras identidades limitadas, a nuestras expectativas rígidas, a nuestras posesiones efímeras. Cuando te aferras a una identidad, soy esto o no soy aquello, estás limitando tu vasto potencial, te estás encadenando a una forma que es tan cambiante como las nubes en el cielo. La vida, como el viento, no se detiene para que nos aferremos a nada. Siempre está en movimiento, disolviendo y creando, invitándonos a ser tan libres y adaptables como las nubes que se transforman constantemente sin perder su esencia etérea. Pensamos que aferrarnos nos da seguridad, pero en realidad nos condena a la ansiedad de perder. Esta es la gran paradoja del apego. Ahora que hemos comenzado a observar la naturaleza de estas ataduras, ¿cómo podemos ir más allá de la mera observación y encontrar la verdadera senda de la liberación interior? La respuesta está en comprender el arte de soltar, no como una renuncia dolorosa, sino como un portal hacia una unidad más profunda. Entonces, si el apego nos encadena, ¿cómo el desapego se convierte en un portal, una puerta que nos lleva a la experiencia de unidad con el todo? La clave reside en la comprensión de que, al soltar, no perdemos, sino que ganamos un espacio inmenso, un vacío fértil donde la verdadera plenitud puede florecer. El desapego es el camino para disolver la ilusión de la separación y sentirnos intrínsecamente conectados al vasto tejido de la existencia. Piensa en una gota de rocío. Mientras se aferra a la hoja, es solo una gota, un mundo en sí misma, separada. Pero cuando suelta su agarre y se desliza para unirse al arroyo, y luego al río y finalmente al océano, se convierte en parte de algo infinitamente más grande, sin dejar de ser agua. Su individualidad se expande, no se anula. Este es el gran misterio del desapego. No es anularse, sino trascender los límites autoimpuestos del ego, que se define por lo que posee o por lo que cree ser. Es reconocer que somos una parte ínfima y a la vez esencial del Tao, como un único aliento que anima todo el universo. Para ilustrar este principio, Lao Tse, con su sabiduría atemporal, nos diría: el sabio no acumula, cuanto más hace por los demás, más tiene, cuanto más da a los demás, más rico es. Este es el paradójico poder del vacío, del no tener.
Cuando nos despojamos de la necesidad de aferrarnos a identidades rígidas, a roles predefinidos, a logros pasados o futuros, creamos un vacío dentro de nosotros. Y este vacío no es una ausencia, sino una apertura. Es un espacio fértil donde la energía del Tao puede fluir sin obstáculos, llenándonos de una sensación de pertenencia cósmica que no depende de ninguna circunstancia externa. Permítanme compartir una pequeña parábola. Había un erudito que buscaba la iluminación con gran fervor. Acumuló miles de pergaminos, pasó noches sin dormir leyendo y memorizando textos sagrados. Un día, visitó a un ermitaño taoísta que vivía en una cueva desnuda. El erudito comenzó a enumerar sus conocimientos y todas las doctrinas que había estudiado. El ermitaño lo escuchó pacientemente y cuando el erudito terminó ofreció un té. Mientras el ermitaño servía, siguió vertiendo té en la taza del erudito mucho después de que se llenara, hasta que se derramó por todas partes. El erudito, indignado, exclamó: «Maestro, la taza está llena. No, cabe más». El ermitaño respondió: «Así eres tú, amigo mío. Estás tan lleno de tus propias ideas y conocimientos que no hay espacio para la nueva sabiduría. Para recibir el Tao, primero debes vaciar tu taza. La moral es clara. Para experimentar la unidad con el todo, primero debemos soltar lo que ya no nos sirve, lo que llena nuestra taza y nos impide recibir lo nuevo. Es un acto de profunda humildad y confianza en el flujo de la vida. Al soltar el apego a nuestras identidades limitadas, a la historia que nos contamos sobre quiénes somos, nos liberamos para ser lo que realmente somos, una expresión única y fluida del Tao. La liberación interior no es una meta a alcanzar, sino un estado natural al que regresamos cuando dejamos de aferrarnos. ¿Cómo se aplica esto en tu vida? Imagina que tu mente es un cielo. Si te aferras a cada nube que pasa, intentando atraparla, definirla, nombrarla, tu cielo estará siempre agitado. Pero si las observas pasar, sabiendo que son temporales, tu cielo permanece vasto y sereno. Así, el desapego es permitir que las nubes de pensamientos y emociones pasen sin aferrarte a ellas, sin dejar que definan tu verdadero ser. El beneficio central de esta comprensión no es la indiferencia, sino una profunda paz que nace de saber que eres parte de algo mucho más grande, un ser cósmico en un cuerpo humano, una conciencia que no está limitada por ninguna forma. Ahora que hemos comenzado a entender el poder liberador de soltar, ¿cómo podemos llevar esta sabiduría a la práctica diaria, disolviendo suavemente el ego sin perder la riqueza de nuestra individualidad? La respuesta se encuentra en los pequeños gestos y en la constante observación. Hemos comprendido que el desapego es la puerta a la unidad. Pero, ¿cómo practicamos este arte de soltar sin sentir que nos desvanecemos, que perdemos nuestra esencia única? La sabiduría taoísta no propone la aniquilación del yo, sino la disolución de un ego rígido, de un yo que se construye sobre ilusiones de separación y permanencia. El objetivo es que tu individualidad saludable, tu chispa única, brille aún más fuerte, una vez liberada de las capas de expectativas y miedos. Considera el bambú. Es fuerte, pero flexible. Se inclina con el viento más fuerte y vuelve a su posición sin romperse. No se aferra a la idea de ser inmóvil. Así también, nosotros podemos cultivar una flexibilidad mental y emocional. Una práctica sencilla es la observación consciente de tus apegos cotidianos. Cuando sientes ansiedad por el futuro, ¿a qué resultado específico te estás aferrando? Cuando sientes frustración con una persona,
¿A qué expectativas sobre su comportamiento te estás aferrando? Simplemente observa, sin juzgarte. Permite que la conciencia ilumine esos hilos invisibles. No tienes que cortarlos de inmediato, solo verlos. Un método progresivo para identificar y liberar apegos sutiles y obvios comienza con reconocer la transitoriedad. Por ejemplo, al despedirte de un ser querido en 1900, lugar de aferrarte a la idea de su presencia constante, respira y acepta la impermanencia del encuentro. Siente el amor, pero suelta la necesidad de control sobre su camino o el tuyo. En tu trabajo, si un proyecto no sale como esperabas, en lugar de culparte o frustrarte, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre la fluidez y la adaptabilidad? Y luego, suelta el apego al resultado perfecto. Es un ejercicio constante, como pulir una piedra hasta que revele su brillo interior. Algunos podrían pensar, pero si suelto el apego, no me volveré frío o indiferente. Esta es una objeción natural que surge de una mente condicionada por la posesión. El desapego taoísta no es frialdad, es amar sin poseer, es contribuir sin esperar recompensa, es fluir con la vida sin resistencia. Es la diferencia entre sostener una mariposa suavemente en tu mano, permitiéndole irse cuando quiera, y apretarla tan fuerte que la matas. La verdadera conexión, la verdadera alegría, nace de esa libertad. Para disolver el ego sin perder tu individualidad, practica el vacío creativo. Dedica unos minutos cada día a simplemente ser, sin hacer, sin planificar, sin pensar en quién eres o qué deberías hacer. Es como el aliento que entra y sale. No te aferras a él. Es simplemente el flujo de la vida a través de ti. En este no hacer, Wu Wei, tu verdadero yo emerge, libre de las etiquetas y las cargas que el ego ha acumulado. Es tu esencia, pura y sin adornos, brillando con una luz que no necesita validación externa. A veces, para que la verdadera liberación comience, necesitamos la valentía de admitir nuestras ataduras. Si de verdad anhelas la ligereza de una vida sin cadenas, pero sientes el nudo del miedo o la duda en tu garganta, déjame decirte algo crucial. Si sigues viviendo aferrado a lo que te limita, a esas identidades que te pesan o a esos resultados que te agobian, estarás eligiendo el camino del estancamiento y la pesadez. No te engañes. Admitir que necesitas soltar no es una debilidad. Es la primera y más poderosa manifestación de fuerza y coraje. Es un acto de profunda autohonestidad que el universo honra. Basta. Quiero que seas honesto contigo mismo. Ahora, si sientes que el apego te ha estado deteniendo, te ha robado tu paz y te ha impedido avanzar, entonces tienes una misión. Para romper esa cadena y dar el primer paso hacia tu verdadera liberación, quiero que en este instante, sin dudar, sin pensar dos veces, escribas en los comentarios la frase: "Yo elijo la libertad y suelto mis cadenas". Decláralo públicamente. Permite que esta confesión sea tu ritual de purificación, tu nuevo comienzo. Quien no lo comenta está eligiendo, conscientemente o no, quedarse atado. Demuestra tu valentía y comprométete con tu propia libertad ahora. Hemos transitado el camino de la observación y la comprensión y hemos dado los primeros pasos en la práctica del desapego. Pero la verdadera ligereza no es una meta estática, es un baile continuo con la vida. Es cultivar el desapego sin caer en la indiferencia o la frialdad emocional. Una preocupación común para quienes buscan la libertad interior. La sabiduría taoísta nos enseña que el desapego no es la ausencia de amor o conexión, sino la ausencia de la posesión, del control, del miedo. Es amar más profundamente, porque ese amor es puro, libre,
y no espera nada a cambio. Imagina un lago sereno. Refleja las montañas, los árboles, el cielo, sin aferrarse a ninguna imagen. Cuando la brisa lo acaricia, se ondula suavemente, pero vuelve a su quietud sin retener la perturbación. Así es la mente desapegada, receptiva, fluida, pero enraizada en su propia serenidad. El cultivo de esta ligereza es un proceso constante de armonización con el Tao, una práctica que se integra en el tejido de tu existencia, día tras día. El beneficio central de este viaje no es una libertad que te aísla, sino una que te conecta más auténticamente. Cuando cultivas la percepción del flujo natural, aprendes a tomar decisiones que no están impulsadas por el miedo a perder o el deseo de poseer, sino por una sabiduría intuitiva que emerge de tu centro. Es como un río que sabe su camino al mar, adaptándose a cada curva, cada obstáculo, sin esfuerzo consciente, solo fluyendo. Esta es la verdadera acción sin acción, el Wu Wei. Cuando confías en la sabiduría innata del Tao en ti, te das cuenta de que no hay nada que puedas perder que realmente te pertenezca. Todo es prestado, todo es transitorio. Y en esa profunda aceptación surge una alegría que no es ruidosa, sino una quietud gozosa. Es la sensación de pertenecer al cosmos, a esta danza eterna de creación y disolución, donde tu individualidad es una nota única en la sinfonía universal, pero nunca separada del concierto. Retomando la invocación con la que comenzamos, desvendar las capas del apego es abrir espacio para la plenitud del ser. La verdadera libertad reside en el vacío que todo contiene. Ahora, esta frase cobra un significado más profundo, ¿no es así? Ya no es solo una idea, sino una verdad que has comenzado a palpar. Cuando sueltas el control sobre el resultado de tus acciones, la acción misma se vuelve más pura y efectiva. Cuando dejas ir la necesidad de ser reconocido, tu contribución brilla con luz propia. Cuando te desprendes de la imagen que tienes de ti mismo, descubres la vasta e ilimitada naturaleza de tu ser. Este camino no es para aquellos que buscan soluciones mágicas, sino para quienes anhelan una transformación profunda y duradera. La ligereza del desapego no es una meta a alcanzar, sino un estado de ser que se revela a medida que te atreves a soltar una y otra vez. Si eliges transitar este sendero, encontrarás que la paz que buscas ya te espera, escondida bajo las capas de tus apegos. Permite que cada amanecer sea una nueva oportunidad para soltar un poco más, para abrazar el vacío que es plenitud, para recordar que eres parte de un todo, libre y sin ataduras. Querido buscador de la verdad, hoy hemos hablado de la liberación interior, de soltar las cadenas invisibles que nos atan a identidades limitadas, a resultados, a posesiones y a la necesidad de controlar. Hemos visto cómo el apego, esa resistencia al flujo natural de la vida, puede llevarnos a una profunda sensación de vacío y aislamiento. Pero también hemos explorado cómo el desapego, lejos de ser una renuncia dolorosa, es un portal a la unidad con el todo, una forma de reconectar con la vasta conciencia universal de la que somos parte. Recuerda siempre la imagen de la nube que se mueve libremente por el cielo, cambiando de forma, disolviéndose y volviéndose a formar, sin aferrarse a ninguna manifestación específica. O la del bambú que se dobla con el viento más fuerte y vuelve a su centro, una lección viva de flexibilidad y resiliencia. Estas son metáforas del Tao en acción, recordatorios constantes de que la verdadera fuerza reside en la suavidad, la verdadera plenitud en el vacío y la verdadera libertad en soltar. La disolución del ego rígido
no es un acto de pérdida, sino de expansión. Es un regreso a tu naturaleza original, a ese estado de ser donde no necesitas máscaras ni roles para sentirte completo. Tu individualidad no se pierde, se revela en su forma más pura y auténtica. Es en ese espacio de no apego donde el amor se vuelve incondicional, la alegría se hace inquebrantable y la paz se instala como tu compañera eterna. Que en tu viaje encuentres en el fluir del Tao la serenidad que ya habita en tu centro. Que la ligereza de las nubes te inspire a soltar lo que te pesa y la flexibilidad del bambú te guíe a través de los vientos del cambio. Que cada paso que des sea un acto de liberación y cada respiración un recordatorio de tu conexión inalienable con el universo. Que tu corazón se abra a la vasta e ilimitada experiencia de ser, sin cadenas, sin límites, simplemente existiendo en perfecta armonía con el todo. Este es el momento de la verdad. Hemos compartido verdades profundas, pero la sabiduría sin acción es como una semilla que nunca germina. Sé que has sentido la resonancia de estas palabras en tu interior. Sé que anhelas esa liberación que te prometo no es una ilusión. ¿Estás realmente comprometido con tu propia libertad? ¿O seguirás permitiendo que el miedo al cambio, el apego a lo conocido, te mantenga en la jaula que tú mismo has construido? Demuestra tu coraje. Demuestra tu compromiso contigo mismo. Si lo que escuchaste resonó y estás dispuesto a dar el paso hacia una vida sin ataduras, quiero que hagas dos cosas. Ahora mismo. Primero, dale me gusta a este video. Que tu like sea una declaración pública de tu intención. Segundo, ve a los comentarios y escribe con total convicción: mi alma es libre. No lo pienses, no lo dudes. Tu mente intentará detenerte, pero tu espíritu ya conoce el camino. Tu like y tu comentario no son solo clics, son votos sagrados contigo mismo, actos de valentía que el universo registrará. Hazlo. Quien no lo hace simplemente aún no está listo para su propia liberación. La elección es tuya.